Y bueno, Crispatitos, vamos con una trilogía de textos, 2004, como no, 2004, octubre del día 5, 6 y 7. El péndulo económico, Globalism, including Average Plan, y la nueva ola y el estado de bienestar. Una reflexión económico-política que puede tener cierto interés visto 21 años después, bueno, 20 más una propina, y que se la dedico a Aritz. ¿Por qué no? El péndulo económico, liberalismo o proteccionismo. De un tiempo a esta parte, se viene considerando que ha existido 5 grandes etapas u olas, de las que se tratarán en este presente artículo las 3 primeras. La historia del actual modelo capitalista desde que se estableciera, hace 5 siglos, con la creación de los estados-nación tal y como los conocemos hoy día. Una primera mercantilista, de fuerte dominación intervencionista, donde el mercado estaba dominado por la idea de acumulación material capitalista para así enriquecer a la nación. El ejemplo exponencial es el caso de España, donde se llegó a tal paranoia de acumulación de capitales, principalmente de oro y plata, y cuando se produjo el paulatino cambio de modelo no supo evolucionar y se hundió irremisiblemente. Es la etapa en la que eh, el considerado más rico y próspero es el que más bienes posee y el que tiene la balanza de pagos en positivo. Esto es, vende más de lo que importa. Dura cerca de 3 siglos, 16, 17 y 18. De este modo, internacional se fue pasando a uno librecambista, razonado por la industrialización y la apertura de los mercados del mundo a los productos británicos, en menor medida europeos, en una etapa en la que estaba en boga la conquista de nuevos mercados y nuevos territorios, en lo que se ha venido a llamar etapa imperialista. Durante esta etapa, sin embargo, hubo un gran debate en Gran Bretaña, un modelo en lo económico y en lo político para casi todo, entre las dos grandes tendencias que hay en el mundo económico moderno y contemporáneo. Se podría señalar que entre el librecambismo comienza en 1820 y termina en 1914, con la Primera Guerra Mundial. La guerra fue una cuestión económica por ambos bandos, en el principal eje de conflicto que entró en juego para provocarla, pues ambos principales contendientes, Alemania por un lado y Reino Unido y Francia por el otro, buscaban la supremacía en lo económico en el mundo, con suficientes mercados para sus productos y suficientes materias primas para nutrirse desde las colonias. Y así, en la lucha por el control de los recursos, y con una miopía de cálculo, llevaron al mundo a su mayor crisis, al punto de la ruptura. Aquí se termina el mundo europeo, pues puso de relevancia mundial la debilidad europea, tanto material como mental y espiritual. Hizo que se derrumbase la idea de supremacía del viejo continente sobre el resto. Los ciclos económicos, por su parte, se iban reproduciendo de manera autónoma. Anteriormente se daban crisis de deflación, esto es, por la bajada de precios debido a la baja producción, resultaban mortandades elevadas y periodos de depresión de diversa gravedad, sobre todo desde que las progresivas desregulaciones salvajes del mercado se fueron dando a lo largo del siglo XIX, crisis de diversa gravedad, sobre todo desde que las eh, progresivas desregulaciones ciertamente se fueron dando. Y es este marco en el que hay que señalar la crisis de 1929, en la que la gravedad de los ciclos de larga duración o Kondatriev se fueron ampliando hasta ahogar la economía mundial. Hacia 1928 estaba claro que los ciclos se habían alargado y reducido, y los ciclos se parecen a una curva de Gauss, en la que sube y baja más tarde. Sube al alza y baja más tarde. Cuando hay recesión, baja. Y a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, esos ciclos de descenso se fueron ampliando y alargando, mientras que los ciclos de recuperación y bonanza se reducían y acortaban en el tiempo. Crisis terrible fue la de 1873,
En aquella ocasión ligada a su vez al cercano fenómeno bélico de la guerra franco-prusiana. Ciertamente las nuevas crisis no se basaban en falta de productos, sino en sobreproducción y la incapacidad de absorción de esta por parte del mercado en base a la idea de oferta y demanda. La mano invisible de Adam Smith en su famoso libro de la riqueza de las naciones, que ya os recomiendo leer a todos, porque no es como la reseña que nos pasan quiere mostrar, considerando las circunstancias y la intervención proteccionista del Estado y la centralización en base a los gremios, la economía no era lo productiva que podía ser. En el contexto correcto tiene sentido lo que proponía, sabiendo leer correctamente. Tras la Primera Guerra Mundial, tras la crisis de 1929, se produjo un intento de asegurar una cierta estabilidad de la economía mundial en base al recorte de la libre circulación en el mundo. El librecambismo dio paso a una etapa de bilateralidad y de intento de restringir el uso de la moneda como vehículo de pago internacional debido al hundimiento de la libra esterlina, oro, el patrón oro, tras la pasada guerra. La cual la sumisión financiera de Gran Bretaña y más acusadamente Francia y otros países europeos a los banqueros de Estados Unidos de América fue palmaria. Aunque no evidente, pues el imperio parecía en plenitud de facultades, incluso alcanzando el mayor ámbito de expansión territorial. Es el periodo de entreguerras, y a pesar de los enlaces bilaterales, como se vio cuando finalmente el crack se produjo, el de la bolsa solo fue lo más visible y nunca valorado en su justa medida. Y todos los países del mundo vieron sus economías caer en picado, salvo Japón, que se estancó, y la Unión Soviética, que al ir por libre y no tener indicadores fiables, dice Stalin, que no solo no retrocedió, sino que dio un gran salto adelante. La Alemania del Tercer Reich hizo uno de tantos milagros alemanes mientras se preparaba para la guerra, como no. El sistema internacional que había venido estableciéndose a lo largo de los siglos y que había sido heredado de padres a hijos estaba a punto de estrellarse y tomar un giro definitivo tras la tremenda Segunda Guerra Mundial, concretamente desde 1944. En un lugar muy concreto se fraguó la nueva Sociedad Económica Internacional, Bretton Woods. Como hemos visto, al principio fue el proteccionismo, más tarde un librecambismo sin regulación, salvaje, que nos llevó a una serie de crisis como la de 1873, que más tarde convergieron en el shock mundial de 1929, y que paralizó al mundo. De tal forma que únicamente muchos de ellos, con la economía de guerra, fueron capaces de superar, como Estados Unidos, Reino Unido o el propio Tercer Reich alemán. El fin de modelo iniciado tras el fin de la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, y con él toda la anterior trayectoria económica mundial. A partir de ahora nacía una nueva criatura para tratar de que lo recientemente acontecido con la crisis y la guerra no volviera a suceder. Y es que en este momento donde la figura de John Maynard Keynes adquiere en su dimensión real su talla de ideólogo de una posible tercera vía. Anonymous escribió un comentario en esta primera parte. Su artículo me pareció muy bueno, aunque quizá discrepe un poco con usted en el punto donde hace mención a John Maynard Keynes y la posibilidad de que sus ideas pudieran ser una alternativa al actual sistema económico mundial. Sin embargo, tampoco estoy en total desacuerdo con los postulados keynesianos, pues al menos se acercan más a lo que en mi opinión personal debería ser el modelo económico mundial, autarquismo globalizado, que rija a todo el aparato económico y comercial del mundo entero, que los postulados de Friedrich Hayek. Así, un sistema económico basado en la autarquía, estrictamente controlado por el Estado. En fin, espero seguir leyendo artículos de actualidad y calidad como este y muchos otros más que he leído en este excelente periódico digital. Día siguiente, 6-10-2004. Globalism, including Ibarret's plan. Yes, the middle of the street speaks in English. In these days of confusion and uncertain future,
An emerging idea approaches to my mind, the so-called New Era, that started Ronald Reagan and Margaret Thatcher. That is the reason why they could be honored by their successors as the founders of this system where a free liberty to make everything you want is settled. It's now called globalism. It is combated by many sectors in their societies. Why? Let me try answer that in some way. Today, there are two types of regimes, or that is told to us, democracies and non democracies, the so called rogue states, or the impossible nations, whatever you want to call them. So, in democratic nations, there are general elections to recruit and select their own leaders. So they have to convince their society that he is the correct man or woman that will defend the interests of the whole nation. It's a hard thing to be done because there is no national economy today anywhere in the day of globalism and all free liberalization. All transactions are multilateral and without any control from anybody. Is this world it is good? Of course not, because all that can be done is not necessarily ideated to be done, or imagination is big enough to create the so-called by Spanish painter Goya the monster of reason. Look on the A-bomb. Full freedom is not a guarantee of prosperity and stability. The proper United States Constitution settles a system of checks and balance to bring control to the political decisions, to make any power big enough to preponderate to the others. And economics must be regulated the same, not to enter the nowadays systems idea. Meanwhile, I must say you that every of those politicians needs every vote that they can get. How to get them? Easy. Climbing the big and powerful issues that resides in every good human's heart. Proud of their land, a better life for their relatives, security to live a proper life, prosperity to bring a good future to children, and this is used to win elections. Here and everywhere, in the long time ago called Free World and now only named Western Civilization, or simply the West. The play, with the people's feeling, having tapped and forgotten to the main issues for the ordinary people. A clear example happiness happens in the United States. President Bush calls to the homeland security for giving work, education, wealth, environment, these issues that conformed the old created welfare state, by the way, founded by Franklin Delano Roosevelt with his New Deal. One thing is what it is told on a political campaign meeting, and other the government really. And now, today, with the capital liberalization made in the past 2 decades, nothing that you can imagine is impossible. Even that, if you wills, includes the crack of a concrete currency unit. Tell the Thailand's people, or Argentinians, or Mexican, even Russians. Economy goes on one way, and politics in the other. And this situation is a catastrophe to this world, this society, and this writer. In the neighboring days to the 75th anniversary of the 1929 crack, we must remember what happened, what was ideated to solve that, and how was it evolutionated in time, and what some people has made it of it. Remember and say what we think. Those are the two main ideas. Approaching it to my personal land, I must tell the audience that it is the Basque Country, a region with a structured non-central government, and
an acceptable level of autonomy. In the state of Spain, European Union, the political rulers in Basque National Party, a center-right one, in electoral coalition with a center-left party, Eusko Alkartasuna, Basque Solidarity, and with the aid of Esquerra the residual Basque Communist Party. The conform the Basque government led by Lehendakari Ibarretxe. Basque government has ideated a new form of relationship with Spain, a governmental plan for a common life in peace and prosperity, also called Plan Ibarretxe. Shit, you heard well. The background shows us that economy is the most important. President William Jefferson Clinton had a slogan in his office: "It's economy, stupid." And the Ibarretxe plan enters to the sovereign discussion, but it doesn't enter to modify the economic structures. More of that, they are friends of the capitalistic league of managers, Confbasque, and it is horrible to a future nation, even with the participation of socialists, Basque Solidarity, and communists, Esquerra in government. Nothing has moved out of the original economic planning for Basque community. State is not a company. This is one thing that every leader must have as a very important slogan in his public life. Services are not made to bring benefits, are made to serve the people. That is the purpose of having a state. Make possible in common a central organization what single person cannot do themselves. The public institutions are to serve the citizen. The ordinary people has voice and vote to change the structures, politics, but also the economy. It is their job, their way of life. All the system must protect the society from it was born. Marriage plan makes changes in the region of what can be solved. There are some who say that it is in risk the stability of and unity of the Spanish fatherland or things similar. They may be right, although the plan is not an independentist one, but after the virtual independence there would be any changes in economy situation. The same would go on because of what I said before. That is the reason why Ibarretxe plan is good, in my opinion, but it could be better. Because nothing changes a new political level or independence if it doesn't include a new form of economy. Politics and economics, two sides of the same coin, the same reality. Here and everywhere, globalism must be changes of way, from the downstairs to the top, at one time. The whole world must, and it is changing. There is hope, and it is in Seattle 99, Geneva 01, and more important than those ones, Porto Alegre, the World Social Forum. A new wave has started, and it's time to apply it to the Basque Country, to our own fatherland, to planet Earth. And there is one commentary by Anonymous. Y los comentarios son en castellano. No busques en el extranjero el apoyo al plan Ibarretxe que no encuentras en España. Solo te falta poner el carnet del PNV en el artículo, hijo de Sabino. ¿Por qué no hablas de todos los marranos que tenéis en el PNV? Si eres quien yo creo, sabes mucho más como para estar calladito. Un tal Juan Carlos Pérez contestó: y yo que creía que era un ataque a la línea de flotación del PNV y del plan Ibarretxe. Ay, qué cosas. Lander Guartamendía Mújica comentó: enhorabuena, Juan Carlos. ¿Por qué no buscar apoyos a la nueva propuesta de nuevo estatuto político para la comunidad de Euskadi?
Hay vascos dentro y fuera de Euskal Herria. Además, la comunidad internacional muchas veces ha mostrado un cierto apoyo a la causa nacional vasca, a no ser que haya interferencias estatales de por medio. Aurrera. Y Anonymous comentó otro Anonymous, seguramente, apoyo internacional a la causa vasca. Ponme un solo ejemplo en que algún país haya apoyado al PNV en contra de la opinión del Estado en la España democrática. Y me refiero a un país, no ayuntamiento, casi de Boise, o un gobierno regional, caso de Buenos Aires. Es distinto al primer Anonymous porque el primero estaba escrito prácticamente robando palabras y letras y vocales y el segundo está más o menos escrito de manera razonable. Y el día 7, 10, 2004, la nueva ola y el estado de bienestar. Bretton Woods, Estados Unidos, 1944. Aquí nace la así llamada cuarta etapa en las relaciones económicas en el mundo, basado en el multilateralismo y en una cierta liberalización siempre regulada e institucionalizada por los estados. Según la teoría del péndulo, la historia transcurre según los tiempos de un extremo a otro. De un inicial proteccionismo pasamos a un librecambismo salvaje y de ahí a una cierta protección de corte restringido debido a los medios y temores fehacientes en aquella época entre las dos guerras mundiales, de la necesidad de construir algo nuevo cuando ésta terminó, cuando Hitler e Hirohito fueron derrotados. De las brasas humeantes de la reciente conflagración bélica surgió un sistema mundial basado en el multilateralismo para regular la actividad económica en el mundo, basándose en una teoría económica que progresivamente había ido acaparando adeptos, el keynesianismo. John Maynard Keynes, británico, tras la Primera Guerra Mundial propuso no ser tan duros con Alemania en las reparaciones de guerra, puesto que lo acordado la iba a situar en una posición muy débil, algo contrario a los intereses de Gran Bretaña y de los vencedores de la guerra. El tiempo da y quita razones, y en este caso se la dio. A su vez, fue uno de los teóricos de un poderoso instrumento para el siglo XX, el welfare state, es decir, el estado de bienestar. Durante la gran crisis de 1929, Estados Unidos llegó a tener unas cifras de paro únicamente superadas por el actual inquilino de la Casa Blanca, George Bush Jr., y se llegó a la conclusión de que lo principal era que los hombres sin empleo tuvieran algo que hacer, lo que fuera, aunque eso supusiera abrir zanjas y luego volver a taparlas. Algunos tuvieron la suerte de evitarse esta segunda labor, puesto que encontraron el preciado oro negro, petróleo. Las líneas aéreas Pan American nacieron en este momento histórico, gracias al impulso revitalizador del Estado, al papel que el Estado debe tener como motor e impulsor de una economía nacional. El estado de bienestar realmente no era algo nuevo. Hundía sus delicadas raíces en leyes ya establecidas en regímenes tan dispares como el victoriano, en el Imperio Británico, o el Segundo Reich alemán, del canciller Otto von Bismarck. Con la llegada de los socialdemócratas al poder, tanto en Suecia como en Estados Unidos en el año 1932, se establecieron sendos sistemas holísticos para todo el Estado. Y tras la Segunda Guerra Mundial se llegó a una conclusión de que era el mejor medio de cohesionar la sociedad para que pudiera vivir y no tan solo sobrevivir, siendo un acuerdo entre diferentes gobierno y oposición, de uno u otro signo político, tal y como se pudo ver en el Reino Unido, donde el sentimiento de igualdad y solidaridad surgido de la guerra caló hondamente en el carácter nacional británico, de tal manera que tanto el gobierno laborista de Clement Attlee de 1945-1950 o del conservador Churchill de 1950 a 55 y siguientes basaron sus políticas en sujeción a este común esquema. Características fundacionales del sistema de bienestar, de estado de bienestar en el mundo fueron que existía una economía nacional, unas determinadas reglas de juego concretas, tanto en el interior del Estado como hacia el exterior. El Estado establecía lo que era la prioridad o interés general del país, y de ahí que, junto a la regularización del sistema, las economías eran lo suficientemente sólidas como para tomar las decisiones propias por ellas solas, y más adelante tomar el poder, poner en juego sus intereses en la esfera internacional junto con los demás estados. Se produjeron liberalizaciones parciales en cuestiones comerciales, pero el control público era primordial, sobre todo en la cuestión financiera, donde existía el delito tipificado como fuga de capitales.
Y esto tenía sentido porque los beneficios obtenidos dentro de un Estado por las empresas pudiera ser reinvertido en el propio Estado, iniciando un flujo que favorecía el crecimiento del propio país. Lo cual no dice que no hubiera inversiones ni capital en otras partes del mundo. Las había, pero siempre con el beneplácito de los estados. Se encargaba de ser un protector, el Estado, del ciudadano, desde la cuna hasta la tumba. El Estado se preocupaba por ti, te provee de lo esencial, servicios y bienes, pues es de interés general y por tanto es su obligación el proporcionártelo. Durante los años 70, concretamente tras la crisis del petróleo, se decidió echar la culpa del mal funcionamiento de la economía al estado de bienestar. Teóricos como Niskanen y Osborne hablaron de ello y comentaron que no era sostenible y había que cambiar el paradigma. Algo evidente cuando en 1980 el antiguo actor de westerns, acompañado en el ticket de George Bush Sr., magnate del petróleo, Ronald Reagan fue electo presidente de los Estados Unidos de América, bajo unas condiciones un tanto sospechosas y con una popularidad que únicamente una bala, cercana al corazón, pudo aliviar. Aquello era el fin de una etapa y el principio del fin del estado de bienestar. A partir de 1980 se establece en el mundo la era de la globalización, la quinta ola. Se produce una fortísima desregulación brutal en el campo financiero. Anteriormente, el sistema monetario internacional había estado garantizado por el FMI, Fondo Monetario Internacional, hoy dirigido por Rodrigo Rato. Su función de nacimiento fue esa. Con la crisis de los 70 hubo que remodelarla, lo mismo que la OTAN tras su operación de la Guerra Fría. Y a escala europea, para paliar tal desaguisado, surgió el sistema monetario europeo, del que más tarde emanaría el actual euro. Con el fin de control estatal en las políticas financieras, se dio carta libre a cualquier cosa que la imaginación humana pudiera hacer con dinero. Y abrió la puerta de par en par a la especulación. Dinero yendo de un lugar a otro sin destino fijo y con el único propósito de obtener beneficio rápido a costa de cualquier circunstancia. Eso es la actual especulación financiera, una auténtica burbuja tremenda, no ligada al campo de la financiación, a ningún campo de producción o de generación de ningún beneficio práctico o tangible. No produce beneficios para la población local, de un territorio o estado, y con la circunstancia de que un empresario pueda decidir producir donde le plazca, pues casi puede hacer lo que quiera. Este es el verdadero caballo de batalla. ¿Es legal? Pues se ha dado casos muy curiosos como que entre 1995 y 96 en la locomotora europea de la Unión Europea, Alemania, se destruyeron 400.000 empleos. Pero los propios empresarios germanos que completaron dicha barbaridad crearon 800.000 empleos en Polonia, Hungría y Eslovaquia. No fue por no poder, fue por no querían, porque no querían. Pero aún está uno de los aspectos más demoledores de la evolución globalizadora, y es el de la liberalización de los servicios. Dicho así, hasta suena bien. Liberalizar, que sean libres, que todo el mundo pueda competir, perfecto, o no tanto. Puesto que lo primero que se hizo fue en telecomunicaciones y energía, y ahora se resuelva en términos de lo que hasta hoy han venido considerándose servicios esenciales por los estados del mundo: educación, sanidad, transportes. Las multinacionales o estados paralelos, o también, siguiendo la terminología apropiada para estados, presionan para que se abra a la libre competencia toda la economía del estado, toda, contando como economía todo, efectivamente. Que una empresa pueda hacer de todo, proveer un servicio que quiera, cuando quiera, como quiera, al coste que quiera. Supuestamente esto último, por el bien del ciudadano, se iría ajustando ello mismo, tal y como nos han enseñado los teóricos neoliberales. El Estado tiene obligaciones y una razón de ser. Y es por ello que esto que proponen en los últimos debates de la OMC, Organización Mundial del Comercio, es algo fortísimo, de gran impacto, y totalmente alejado de lo que debería ser la marca que se debe exportar al mundo, al menos desde la Unión Europea. Dados los altos datos expuestos y los que el sabio lector pueda aportar a esta humilde redacción de sucedidos, señalaré que se nos acerca una sexta ola, una nueva ola. Los movimientos antiglobalizadores están tirando de ella para que nos sea más próxima cada día y que será de signo opuesto, como corresponde
No sé si será hoy o mañana. De lo que no cabe duda es que va a llegar, ojalá más pronto que tarde, por el bien de todos nosotros, pues hay mucha tela que cortar y mucha otra que remendar. El mercado no lo es todo. La libertad absoluta no es ni obligatoria ni necesaria. Debemos ser lo suficientemente libres como para ver que necesitamos límites, controles y una forma de autoorganización de nuestras formas de producción para que nuestras economías sean nuestras. El sudor de nuestra frente nuestro. Y su beneficio sirva para hacer país aquí. Arrasate, por ejemplo, y no en China, Brasil o Marruecos. Crear o recrear un sistema que beneficie a todos y no solo a unos pocos. Hagamos de la necesidad virtud, una vez más, decidamos ahora. Seguramente habría bastantes comentarios plausibles respecto de esta visión en tríptico de lo que supuso esa realidad en 2004. Y bueno, pues para eso están los comentarios, pero seguramente el debate estaría también trufado de comentarios de el Juan Carlos de hoy al de ayer. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelbien.